¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Hola, pues un Pues para saludo. empezar con esta pequeña entrevista acerca de administración de bases de datos, la primera es, ¿qué manejador de base de datos conoces? SQL Server, Oracle, Informix. ¿Qué responsabilidades lleva el administrador de base de datos? Responsabilidad, administrar la base de datos, verificar que los datos sean íntegros, borrar datos, actualizar datos, checar que los discos duros todavía alcancen, que no se vayan a llenar de datos, limpiar la base de datos, hacer las consultas correctas, etc, etc. ¿Con qué lenguajes automatiza sus Pues con tareas? cualquier lenguaje de programación, casi todos conectan a bases de datos. Como lo más comunes para bases de datos son PHP, aunque con todo se puede. Pero el más común es PHP y .NET. Es lo más, porque esos lenguajes están orientados a administrar bases de datos. Pero con cualquiera se puede, pero sí es mucho más fácil con esos. ¿Cuáles son los problemas más comunes en la administración de la base de datos? Bueno, ya una vez que está desarrollada la base de datos, pues lo más común es hacer las consultas correctas. Hay que hacer muchas consultas, hay que cuidar que no se roben los datos, entonces la parte de ciberseguridad entra mucho ahí, dependiendo de qué base de datos sea, ¿no? Si es, hay, hay, hay base de datos con información muy sensible, hay otras que no tienen información tan sensible. Entonces, dependiendo de la base de datos, depende la seguridad que requiera, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la seguridad para un banco que la seguridad requerida para una base de datos de una tienda de la esquina, por ejemplo, que también ellos tienen, muchas tienditas sí tienen ya sus sistemas computacionales para administrar sus tiendas, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo ahí de la sensibilidad de la información, es el nivel de seguridad que se requiere y el nivel de seguridad y el nivel de inversión que se requiere en esa área. ¿Ok? ¿Cómo adquirió sus conocimientos en cuanto a base de datos y cuál ha sido su especialización en el rubro? Bueno, pues obviamente adquirir los conocimientos en la universidad, siendo estudiante y desarrollando algunos proyectos después de ser estudiante. En cuanto a base de datos, yo no tengo mucha especialización. ¿Sale? Yo me he especializado en otra área, un poquito más con TICs, pero tendiendo más a las ciencias básicas. Entonces, no tengo yo tanto de esa área de base de datos, ¿ok? ¿Es indispensable el uso del idioma de inglés para administrar la base de datos? Pues digamos que inglés técnico es lo que se requiere. Porque todo el mejor material en cómputo pues está en inglés, pero con que puedas leerlo está bien. Claro que entre más sepas inglés muchísimo mejor, ¿no? Porque otra vez repito, lo mejor está en inglés, todo el material mejor está en inglés. Así que indispensable yo creo que no, yo creo que cualquier persona que pueda leerlo y saber usar un diccionario pues lo puede hacer. ¿Cuál ha sido la administración de base de datos más grande que ha manejado? Yo he manejado bases de datos pequeñas, no tan grandes, digamos, un tamaño chico, ¿sale? Es lo que yo he manejado. ¿Cuáles herramientas se utiliza para administrar la base de datos a nivel de seguridad? Bueno, para darle seguridad a una base de datos son herramientas externas a la base de datos. También hay algunas herramientas internas, pero principalmente hay que proteger el servidor. Entonces hay que proteger la red, hay que proteger
darle seguridad física, que físicamente no se puede acceder a la base de datos, dar permisos para con logins y usuarios, contraseñas, ¿no? Que eso es lo más sencillo, lo más básico, pero dependiendo de la seguridad, pues es lo que más seguridad se requiere, sobre todo defendiendo el perímetro del servidor a nivel lógico. Ahí cada vez se requiere más, ¿ok? Entonces depende mucho ahí de la información que se maneje. ¿Cuál es su experiencia personal en cuanto a administración de base de datos a nivel de alta disponibilidad? Otra vez, en base de datos no tengo mucho, no trabajo mucho las bases de datos. Eh, Acabamos de hacer una aquí en la universidad para el área administrativa. Esa es una base de datos de alta disponibilidad. Hay otras, ¿no? Como todas las bases de datos que están en internet, todas son de alta disponibilidad. ¿Sale? Y las bancarias, por supuesto, pero las que están en internet todas son de alta disponibilidad. ¿Cuáles son sus conocimientos de administración de base de datos sobre migraciones? Muchas migraciones, entonces digamos que tengo conocimientos básicos. ¿Considera que el aprendizaje académico es más intensivo que el aprendizaje autodidacta? No, al revés, el autodidacta es más, depende del interés, ¿no? Depende de las necesidades, pero si estás aprendiendo por interés o porque tienes la necesidad de aprender una herramienta, pues el autodidacta es más intensivo. Depende, también depende en el académico, pues yo creo que es lo mismo. Si tienes interés en aprender, te puedes meter mucho más, depende, yo creo que depende más del interés o de la necesidad, una de las dos cosas. ¿Cuál es más intenso? Yo creo que no depende de si es académico o autodidacta, sino de la necesidad o del interés. Bueno, de autodidacta he tenido he aprendido mucho yo por mi cuenta solo. A veces yo solo me meto a la herramienta, a veces veo tutoriales en internet, a veces compro cursos y aprendo en base a los cursos. Entonces, más he aprendido de la parte autodidacta que de la parte académica. También de la parte académica he tenido muchos cursos. Aquí en Sabes nos dan muchos cursos de capacitación de herramientas muy modernas, muy nuevas. Pero sí, lo más, aprende uno más de forma autodidacta, ¿no? Y ahí he tenido pues mucho que ver en la parte autodidacta. Cuénteme los desafíos más grandes que ha tenido como DBA. Ah, no he tenido muchos desafíos como DBA, desarrollador de base de datos. Reitero, no es mi área y no la trabajo mucho. Aparte de usted, ¿existen otras personas que administren de manera secundaria? Mm, bueno, aquí es una persona, esta pregunta es para una persona que en este momento está administrando una base de datos, ¿sale? Yo en este momento no administro una base de datos y pues depende ahí del tamaño de la base de datos y del tamaño de la empresa para saber si se necesita alguien, otra persona más que la administre o no. ¿Cómo arregla una situación cuando desconoce el problema a resolver? Hay que pensar, hay que tener calma, tener tiempo para pensar pensar y buscar otras soluciones de otras personas. Si no existen, pues hay que sentarse con calma a pensar. ¿Qué tipo
¿Qué tipo de asistencia técnica brinda el administrador de base de datos a los usuarios? Bueno, por ejemplo, como cuando hay problemas al acceso a la base de datos, cuando a un usuario se le olvida su usuario, su contraseña, cuando de repente otra persona está entrando a hacer cambios y no le corresponde, entonces hay que ver qué pasó, ¿no? Y cuando hay que limpiar la base de datos, cuando hay que agregar tablas, hay que quitar campos, hay que hacer un poco de modificación en el diseño de la base de datos. ¿Qué recomendaciones son necesarias para realizar copias de seguridad en una base de datos? Bueno, primero que tengas un buen internet, que no se te caiga porque eso va a trabajar sobre internet. Difícilmente va a ser punto a punto. Por lo regular, los servidores están, digamos que a la distancia, ¿no? Por eso son copias de seguridad. Eh, y segundo, que todas las configuraciones sean exactamente iguales en ambos lados. Si algo no está exactamente igual configurado, pues va a haber problemas para la copia de seguridad. Y que tengas suficiente espacio en disco duro en ambos lados, sobre todo donde vas a hacer la copia de seguridad. Y esas copias de seguridad hay que hacerlas cuando no hay tráfico en la base de datos, cuando la base de datos está muerta por lo regular a medianoche o algún día festivo. ¿Sale? No, obviamente no hacer un respaldo en un agropico. Hay que buscar un momento y los administradores pues tendrán que hacerlo en esas horas y trabajar en ese horario, ¿no? Es una parte que siempre pasa en las bases de datos. Ok, profe, pues muchas gracias. Le agradezco este pequeño tiempo que se tomó para ayudarme a contestar esta pequeña encuesta. Muchas gracias, se lo agradezco. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Un saludo, hasta luego, muchas gracias.